Y aquí estamos. Bueno, algunas recomendaciones antes de presentar al doctor Héctor, las que ya mencionó Misael, para las personas que todavía no habían ingresado a la sala. El doctor Héctor impartirá su plática hoy y al final de su presentación vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Esta sesión de preguntas puede hacerse levantando la mano por medio de la plataforma Zoom, y se habilita ya el micrófono, o mediante escribiendo ustedes su pregunta en el chat, ¿no? Esta será leída y, y por supuesto escuchada por el doctor Héctor para dar respuesta. Bueno, sin más por el momento, es un agrado presentar al doctor Héctor. El profesor Héctor Ruiz es doctor en Ingeniería Química y Biológica de la Universidad de Minho, Portugal. Él actualmente es docente investigador de tiempo completo y fundador líder del grupo de biorefinería en la Universidad Autónoma de Coahuila, en México. El doctor Héctor Ruiz trabaja en la ciencia y tecnología de biorefinerías a partir de biomasas lignocelulósicas y biomasas algales. Estamos hablando de micro y macroalgas para la producción de compuestos de alto valor agregado y biocombustibles, principalmente lo que es el etanol. Sus habilidades son el fraccionamiento de la biomasa mediante procesamientos hidrotérmicos y de altas presiones, explosión a vapor, agua caliente, CO2. En ingeniería química, con enfoques de plataformas de azúcares para la conversión de biomasas y diseño de bioreactores. Por su trayectoria y aportes científicos, el doctor Héctor ha sido galardonado con varios premios, como el Premio de Investigador a Científico Joven en el campo de ingeniería y la tecnología, mediante la Academia de Ciencias Mexicanas. También tiene el premio el premio mexicano por el doctor Carlos Casas Castillos de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería. También me complace informarle que el día de hoy el doctor Héctor fue galardonado con el premio a Científico Joven por la International Bioprocess Association, IFBio, la cual se realizó en la India. Así como es de mi agrado informarles que el doctor Héctor hace parte del top 2% de la lista de científicos de mayor influencia a nivel global en el 2021 y nuevamente se ratificó su premio en el 2022. El doctor Héctor es también editor y jefe de la revista Bioenergy Research, ¿sí?, de la editorial Springer, también como editor asociado del Journal Biotechnology for Biofuels and Bioproducts, de la editorial Springer. También él es miembro del consejo editor del Journal Bioresearch Technology, de la editorial Elsevier, e Industrial Crop and Products, también de la editorial Elsevier. Fue editor del libro Hydrothermal Processing and Biorefinery, de la editorial Springer, y por su amplia trayectoria en las editoriales, el doctor Héctor Un postdoc. sí, ha sido invitado. Bueno, por lo de la tesis, ¿no? De doctor, para que pidas un postdoc. Ya, silenciamos aquí a la persona. Bueno, por su amplia trayectoria, el doctor Héctor fue invitado el día de hoy para platicarnos sobre para platicarnos sobre la estrategia para no morir en el intento, para publicar en revistas internacionales. Entonces estamos pues a sus órdenes, doctor Héctor. Muy bien, muchas gracias, doctor Gilbert, por esta introducción. Voy a poner aquí mi cámara para que sea más amigable esto. Claro que sí, doctor. Está, ya, ¿verdad? Ya sé, ¿verdad? A ver, su cámara, bueno, no la veo, no sé si alguien del auditorio la puede ver. Bueno. Sí, ya la vemos. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, ahí está, ¿verdad? Sí, sí, ya se ve. Ya la ven por ahí.
Bueno, vamos a comenzar. Perfecto. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, doctor Gilbert, por la introducción a mi persona y aquí a esta plática. Y bueno, es un placer estar aquí, bueno, reflexionando un poco acerca de algo que yo creo que como investigadores, bueno, de cierta manera es nuestro pan de cada día, que es la publicación de, de artículos, de reportes, de muchas cuestiones que nos conllevan, ¿no? A poner las cosas, como por ahí decimos, en blanco y negro. Y que bueno, yo creo que, como siempre he dicho, no existe alguna regla para poder escribir artículos. Creo que esto se va ganando poco a poco y bueno, aquí simplemente es mostrar un poco el impacto que tiene lo que son las publicaciones y algunos tips que a lo mejor les podría ayudar al momento que ustedes estén escribiendo algún artículo científico. Y bueno, muy bien, vamos a poner el pointer. Perfecto. Entonces, bueno, antes que nada, yo me encuentro trabajando en la Universidad Autónoma de Coahuila, en Saltillo, en el noreste caliente. Estamos en octubre, pero pues está todavía rico el calorcito a esta altura del día. Y bueno, pues realmente los invito a la gente que nos de por acá de Saltillo, de Coahuila, pues a que nos visite. Realmente se van a llevar muy buen agrado en lo que es la ciudad, una ciudad industrial. Y bueno, pues aquí lo podemos ver con algunas imágenes como tal, ¿no? Y bueno, estas son algunas de las revistas en las cuales he participado, o estoy participando, y algunos libros que hemos editado. Y bueno, este periodo que estamos hablando aproximadamente de 10 años en la publicación y en la edición de journals, de special issues, de libros como tal, hemos visto o he visto de cierta manera un cambio en cómo se ha ido publicando y cuáles son las nuevas tendencias en cuestión, no de tópicos, sino más bien en cómo se está escribiendo y cuáles son las diferentes situaciones que hoy en día algunas revistas piden debido al gran volumen de manuscritos o de artículos que fueron incrementándose principalmente en lo que es la pandemia. Y bueno, aquí en este slide me gustaría mostrarles cómo fue evolucionando todo esto, ¿no? Principalmente cómo las publicaciones, todavía yo recuerdo allá por el año de cuando era estudiante de licenciatura, quiero aclarar, allá por 1997, 98, aquí en la Facultad de Ciencias Químicas me tocaba ver cómo se pedían los artículos anteriormente. Anteriormente no existían estas bases de datos, que hoy en día podemos ir rápidamente a nuestra tablet o a la computadora y poder ver el abstract y poder solicitarlo, bajarlo, etcétera. Anteriormente existía esto que era el Chemical Abstract, ¿no? Que teníamos que ir a la biblioteca de la facultad o de la universidad, ver los abstracts y solicitarlos de manera por correo electrónico, postal, perdón, correo postal, y bueno, te llegaba, ¿no? De cierta manera. Entonces, bueno, esto ha sido una evolución tremenda. También es así que, bueno, el día de hoy, en cualquier parte, en cualquier momento, nosotros podemos tener acceso a la información. Y eso conlleva que, de cierta manera, toda la información que se encuentra en la web, pues sea de interés, de calidad y sobre todo que tenga un beneficio para nosotros que estamos desarrollándonos en el área de la investigación como tal. Y bueno, una parte fundamental de nuestro quehacer diario en el laboratorio, cuando nosotros estamos de cierta manera obteniendo datos, pues nosotros aprendemos, digámoslo así, a posteriori, a cómo ir analizando estos datos desde formas de hacer unos gráficos, de hacer un análisis estadístico, de cómo interpretar, y ahí lo tenemos, ¿no? Pero bueno, y la pregunta es, ¿y cómo lo ponemos en blanco y negro? O sea, ¿cómo lo vamos a escribir? ¿Cómo le vamos a hacer? Y sobre todo, ¿qué queremos dar a conocer a toda la comunidad científica y principalmente en el área en el que estamos trabajando? Entonces, ahí viene una situación que todos
los que hacemos maestría, doctorado, mismo tesis de licenciatura, y hoy en día hasta investigadores, bueno, muchas veces cómo podemos arrancar la escritura de los artículos y sobre todo el impacto que puede tener como tal. Y bueno, una de las preguntas, o más que preguntas, una lista que tenemos que hacernos en la importancia de poder publicar los artículos científicos de nuestra investigación es, bueno, cómo contribuye este conocimiento a la masa colectiva en función de la comunidad científica, ¿no? ¿Qué efecto puede tener, qué impacto tiene? Pues también el reducir de cierta manera esa situación del misterio de publicar, ¿no? Porque muchas veces tenemos datos, tenemos gráficos y todo, y, y tenemos una cierta limitante a poder decir, bueno, vamos a publicarlo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, ese misterio de poderlo publicar también, de cierta manera, tiene un gran impacto en esto, ¿no? Estimular una autocrítica también es importante. Esto nos ayudará, de cierta manera, en nuestro entorno a poder mejorar, a poder buscar ciertas alternativas en nuestros datos, en el análisis y en cómo los presentamos de cierta manera. Entonces, la autocrítica desde la comunidad científica hasta de los grupos de investigación, de cierta manera, es muy constructiva, ¿no? Generar nuevas habilidades. Todo aquel que inicia, y no me dejarán mentir, todo aquel que inicia escribiendo un artículo científico, pues principalmente estamos hablando que se lleva 6 meses y en lo que es publicado, pues hasta un año. Entonces hay ciertos procesos que nos hacen que durante este periodo adquiramos ciertas habilidades, ¿no? Hasta el mismo manejo de softwares en cuestión de análisis de datos o simplemente en cómo podemos utilizar las referencias hoy en día, ¿no? Con los diferentes programas. Sin lugar a dudas, el publicar los resultados de una investigación científica también fomenta lo que es la educación continua en nuestro quehacer, ¿no? Y bueno, mejora la calidad en la práctica profesional, porque esto hace que, bueno, de cierta manera, siempre tengamos algún punto esencial en lo que tendremos que estar mejorando como tal, en lo que es el impacto que tienen las publicaciones, ¿no? Y bueno, los científicos, ¿por qué quieren publicar? Esa es una de las situaciones también importantes, ¿no? Y ahorita voy a entrar en un contexto mexicano de cierta manera. Pero bueno, una de las principales razones es, bueno, presentar resultados o métodos nuevos y originales como tal, reflexionar sobre algunos resultados ya publicados y cómo nosotros estamos contribuyendo al quehacer de lo que ya está publicado. Atención, cuando quiero decir que ya está publicado, significa cómo se está mejorando o alguna otra alternativa diferente, ¿no? Y bueno, presentar alguna revisión de campo cuando hablamos principalmente de cosas específicas, cuando hay unas situaciones en los tópicos que estamos trabajando, cómo podemos contribuir al nuevo avance en el tópico específico con las nuevas tendencias que están por ahí. Entonces, son de algunas de las cuestiones que nosotros como científicos nos hacemos al momento de también poder estar creando algunos documentos científicos como tal. Y bueno, aquí viene una parte esencial que hoy en día yo creo que en el contexto mexicano aplica mucho, que es el por qué publicar, además de lo que les comenté ahorita, ¿no? Y muchas veces es porque necesitamos obtener el doctorado o algún grado, porque necesitamos conseguir fondos, necesitamos subir el currículum para obtener algún fondo de algún proyecto, etcétera, porque tenemos algún desarrollo tecnológico que inmediatamente queremos eh, dar a conocer, pero con cierta restricción, por el sistema de las instituciones en cuestión de las evaluaciones, por eso también se necesita publicar, y para ser promovido. Bueno, miren, comunidad científica que ahorita está, bueno, aquí en esta plática, pues es un hecho que ahorita muchos de estos tópicos nos lleva a una reflexión de cómo se está manejando la cuestión de publicación, principalmente en este contexto mexicano y a lo mejor de cierta manera en el contexto latinoamericano, ¿no? Pero miren, este texto que puse aquí, que todo esto que les estoy mencionando, tanto a los editores, a los revisores, como a la comunidad científica en general, pues no lo consideran al momento que se está revisando por pares un trabajo científico. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nos hemos topado en las revistas, pues de cierta manera
a que nos escriben, oye, necesitamos apurarnos con el proceso de revisión porque mi estudiante necesita salir, necesita el documento para obtener el grado. Híjole, la verdad es que estos son situaciones externas a lo que es un proceso editorial, a lo que es un proceso de revisión, y creo que estamos a veces perdiendo un poco el rumbo en esta parte, ¿no? Creo que tenemos que volver un poco a la esencia de lo que es publicar y sobre todo saber que hoy en día también los procesos de revisión pues son un poco, no tardados, pero llevan su proceso en cuestión de tiempo y debe ser considerado como tal. Y bueno, ahora viene otra parte fundamental, ¿no? Que además del por qué publicar, qué valor tiene el publicar, por qué tengo que publicar, pues viene algo indispensable, que es la calidad de lo que nosotros queremos publicar de cierta manera. Entonces, una de las recomendaciones que se comenta de cierta manera, pues son algunos puntos que aquí muestro, como son, pues no publicar informes o reportes sin algún interés científico, no publicar trabajos antiguos de 10 o 15 años, porque muchas veces alguna tesis de maestría, alguna tesis de doctorado que quedó por ahí, algunos datos, dicen, bueno, a ver, ahí están los datos, sáquenlos y vamos a tratar de publicarlos cuando a lo mejor ya tenemos 10 o 15 años, ¿no? Entonces, bueno, el avance hoy en día es crucial y bueno, vamos a ver qué tanto puede de cierta manera contribuir a todo esto, ¿no? Pero bueno, la recomendación es que no se haga o no se haga una rutina, ¿no? No publicar duplicaciones de trabajos publicados anteriormente, y esto se refiere, pues principalmente a aquellos trabajos que ahí están y que muchas veces tomamos como referencias y los queremos adaptar totalmente, y bueno, a lo mejor simplemente cambia la materia prima y seguimos con el mismo rol de las mismas metodologías, y a lo mejor no le damos algún toque de novedad como tal, ¿no? No publicar, esto es fundamental, no publicar conclusiones incorrectas, porque muchas veces esto puede hacer que nos lleve a alguna parte de comparación que no debe ser como tal. Y bueno, no publicar resultados de investigación repartidos en varios artículos con la intención de contribuir a lo que es el volumen como tal. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Muchas veces tenemos un artículo y podemos hablar a lo mejor de los proyectos de lo que es maestría y doctorado, donde se obtienen muchos datos y todos los queremos publicar, ¿no? Y decimos, bueno, ¿sabes qué? Todos estos datos van a salir en 2 o 3 artículos. Y bueno, tampoco se trata de eso, ¿no? Tenemos que sentarnos, analizar y buscar las mejores estrategias para decidir si va para hacer un artículo o simplemente para un tipo de artículo, como puede ser un short communication, o ahorita que más adelante se los voy a mostrar más en específico. Entonces es buscar de cierta manera las alternativas, pero no crear volúmenes de manuscritos o de trabajos como tal. Y bueno, además de todo esto, de las evaluaciones que puede haber internas en los sistemas de nuestras instituciones a nivel nacional o ya específico en las universidades, pues también yo les quisiera mostrar que el publicar también tiene una situación o un complemento muy interesante, que esto le impacta directamente a lo que son los rankings en las universidades. Creo que siempre vemos, cada año salen estos rankings y podemos ver a las principales universidades americanas, británicas, que siempre están ahí, ¿no? Por ahí una canadiense, por ahí tal vez alguna asiática como tal. Y bueno, nosotros como comunidad científica en México, ¿cómo podemos contribuir a todo esto? Bueno, pues publicando manuscritos, artículos con calidad, ya que todo esto se va a ver reflejado y, por ejemplo, el Academic Ranking of World University toma en consideración las citas de los profesores, de los artículos publicados, en todas las temáticas que pueden ellos de cierta manera clasificar, y ellos les dan hasta un valor del 20%. Esto puede ser porque, bueno, estas citaciones pueden tener un gran impacto en la comunidad científica a nivel mundial. En otras palabras, los rankings toman como uno de los principales indicadores la investigación. Y creo que desde un seno como nosotros podemos aportar la calidad en lo que es el ranking de nuestras universidades a nivel nacional. Y aunado a esto,
a los nuevos reportes que han salido por parte de la Universidad de Stanford, publicado por Elsevier desde el 2019, tratando de ver a estos científicos de cierta manera con impacto, porque está muy referenciado en cuestión de las citas y cómo impacta a nivel mundial sus publicaciones en diferentes o en muchas áreas del conocimiento. Y bueno, aunado a todo esto, quisiera hacer una reflexión de cómo está México en la cuestión de documentos científicos. Por ejemplo, aquí les muestro desde el año 2000, desde el 96 hasta el 2021, cómo estamos, ¿no? Y les muestro el ranking del 1 al 10, siendo Estados Unidos el principal país que contribuye a documentos científicos en todas las áreas, con más de 14 millones de documentos. Y bueno, yo algunas veces he hecho este análisis y ahorita les puedo decir que uno de los países que ha aumentado 2 lugares es la India. Sin lugar a dudas, lo que es India, China y en Latinoamérica, Brasil, son los países que en cierta manera en los diferentes ámbitos o los diferentes tópicos del conocimiento, pues han ido incrementando. En el aspecto y específicamente en Latinoamérica, pues podemos ver que, bueno, Brasil es el que lleva más repunte en cuestión de documentos científicos publicados, y después sigue México con menos de 500,000 de documentos, y lo cual representa, bueno, tomándolo como referencia, Estados Unidos, pues simplemente el 2.9%. Esto también a nosotros como comunidad científica nos debe de ver o tener una visualización y que, bueno, efectivamente podemos tener algunas limitantes en cuestión de investigación, pero bueno, creo que se puede trabajar para ir avanzando poco a poco en la cuestión de los documentos de publicaciones con calidad como tal. Específicamente también, que yo les recomiendo que si tienen la oportunidad de ir a visitar la página de Simago, también pueden ver en México específicamente cómo ha ido las diferentes áreas incrementándose en cuestión de los documentos que se presentan. Y bueno, pues aquí podemos ver las tendencias, ¿no? Y vemos que en el área de medicina en México es una de las áreas más fuertes en cuestión de publicación. Y si nos vamos específicamente del área biológicas o el área de la agricultura, que es donde está la parte de ciencia de los alimentos, pues podemos también ver cómo ha ido incrementándose en los últimos años, ¿no? Entonces, para la gente que está en esta área, pues podemos ver que ha sido de gran desarrollo en los últimos años. Y bueno, ahí está este dato que nos deja ver que la comunidad científica, específicamente en el área de los alimentos, ha seguido trabajando y se sigue como tal. Y bueno, existen algunas situaciones que nosotros tenemos que considerar al momento de pensar en ya escribir un manuscrito. Y esto lo hago como una manera de reflexión, principalmente a los estudiantes de posgrado, que muchas veces por aquella parte que comentábamos al inicio, de por qué necesito escribir un artículo y que me lo acepten porque necesito el grado, pues bueno, tenemos también que pensar en la calidad de nuestros manuscritos como tal, ¿no? No solamente de llevarnos por los requerimientos de nuestros posgrados o de nuestras instituciones, que bueno, de cierta manera son los parámetros con los que se quieren medir algunas cuestiones, pero bueno, nosotros como la esencia científica no podemos perder esto. Y hay algunas preguntas interesantes que nos pueden hacer reflexionar acerca de la calidad de los manuscritos. Y una de ellas, por ejemplo, es, ¿has hecho algo nuevo e interesante en tu proyecto de investigación que amerite que yo me siente y ponga los datos en blanco y negro? ¿Has proporcionado soluciones a problemas que ya existían? ¿Alguna metodología, algún problema específico que quede ahí en la comunidad científica que no se haya entendido como tal? ¿Has revisado los últimos resultados en el campo? Porque muchas veces nos encontramos que cuando hacemos el marco teórico, estamos haciendo marco teórico de hace 10, mismo hasta 15 años, y muchas veces no nos enfocamos en lo nuevo. Y eso hace que, bueno, nuestro trabajo, nuestros datos no sean tan actuales como tal. Hemos verificado los últimos hallazgos, hicimos controles apropiados en cuestión de nuestra experimentación. Los resultados se ajustan a la historia completa y quiero decir a lo que nos dice la literatura, porque bueno,
también es muy recurrente y muy común que siempre se diga, no, pues nuestros datos son los mejores en cuestión del valor numérico. Entonces, o muchas veces también puede decir, oye, pues no se llevó a cabo como lo está expresado X autor. Entonces, bueno, también es importante ver si realmente esos datos cumplen ese comportamiento como tal, ¿no? Otra situación es cómo lo voy a expresar, ¿no? Muchas veces el creer que vamos a escribir un artículo científico es creer que estamos escribiendo un reporte. Y no, muchas veces conlleva otro tipo de situaciones, otro tipo de lenguaje, y sobre todo a quién va direccionado nuestro artículo científico, ¿no? Y bueno, una de las partes elementales es siempre saber el tipo de revista a la cual es más adecuado enviar nuestro trabajo de investigación. Para esto, existen diferentes bases de datos. Hoy en día existen muchas en donde nosotros podemos ir a tomar referencias de cómo seleccionar una mejor revista para nuestro proyecto, para nuestro manuscrito, pero sin lugar a dudas también existen aquellas bases de datos típicas que de cierta manera han existido y que son la referencia en cuestión científica. Una de ellas es el Web of Knowledge, que es en específico el Journal Citation Reports, que es el JCR, que se publican anualmente y generalmente se publica ahí por el mes de junio, julio, a mitad del semestre, y es donde cada año nos van diciendo los factores de impacto, ¿no? Los factores de impacto que muchas veces ciertos comunidades, en este caso a lo mejor científicos, estudiantes, etcétera, toman como referencia para la selección de un manuscrito, para la sección de una revista y poder someter el manuscrito. Atención, eso no significa que sea la única manera de poder seleccionar una revista, ¿no? Muchas veces el factor de impacto es un valor numérico que sale por otras cuestiones, simplemente a lo mejor con el número de artículos, ahorita más adelante les voy a mostrar cómo se calcula, pero bueno, también es importante considerar otros aspectos. Yo les puedo decir por experiencia que me he topado revistas que no tienen un factor de impacto tan elevado en un área específica o en un tópico específico, y las revisiones de esas revistas con factores de impacto bajos son muy buenas, lo cual nos ayuda a mejorar mucho el manuscrito. Entonces, en otras palabras, no solamente se dejen llevar en la selección de una revista por el factor impacto como tal, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro uno de los reportes que es publicado por el JCR y nos menciona, por ejemplo, esta revista, que es de la editorial Elsevier, pues nos muestra cómo ha sido su estadística o sus parámetros durante varios años, cuál es el factor de impacto, cómo se calcula el factor de impacto en función de las citas y en función de los artículos publicados cada 2 años. Entonces, también es una situación nosotros analizar y a considerar que si bien nosotros creemos que un factor de impacto es el parámetro a considerar para selección, podemos ver otras cuestiones como por ejemplo la periodicidad, qué autores publican en ciertas revistas. Hay otras situaciones que podríamos considerar y no solamente el factor de impacto. Entonces yo los invito a que podamos analizar con las diferentes bases de datos, pues lo que es la selección de una revista internacional. Otra base de datos que yo les recomiendo es esta misma de Simago Journal. Es una base de datos libre comparado con lo que es el Clarivate of Web of Science, que ahí sí necesitamos tener de cierta manera una cuenta. Anteriormente, a través de lo que era el CONRECYT o las diferentes bases de datos que se encuentran en las universidades, pues teníamos acceso. Hay algunas que todavía lo tienen, hay otras que no, pero bueno, la cuestión del Clarivate, el Web of Science, es una base de datos que necesitamos de cierta manera alguna suscripción. En esta base de datos, que es el Simago Journal, es libre y es una base de datos bastante enriquecedora en la cuestión de poder seleccionar alguna revista. Nos da desde dónde se publica, en qué país, cómo está su cuartil. Muchas veces las revistas, dependiendo del tópico el que se está manejando,
pues hacen una clasificación referente al tópico y las van clasificando y les dan dando, bueno, los cuartiles, ¿no? Entonces muchas veces dicen, ah, bueno, esta revista en tal tópico es cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, que también yo creo que lo hemos sobrevalorado en cuestión de decir, bueno, tenemos que estar publicando siempre en revistas de cuartil 1. Yo creo que una revista, siempre y cuando tenga revisión por pares ciegos, pues yo creo que ya nos deja un buen sabor de boca al decir que nuestro manuscrito pues ha sido revisado y que nosotros lo podemos ciertamente mejorar. Entonces, no tenemos que irnos también a ese tipo de clasificaciones, creo yo, al tipo de cuartil, porque al final son estadísticas que salen y que, bueno, simplemente es una clasificación como tal. También por ahí tenemos otra base de datos interesante, que si bien está muy relacionada principalmente a autores, algunos artículos, es Scopus, pero también Scopus también nos puede dar, por ejemplo, cómo se han ido incorporando algunos tópicos en ciertas revistas o en ciertas editoriales, aunque esta base de datos está muy relacionada, bueno, a lo que es el Elsevier como tal. Pero bueno, al final de cuentas, nosotros podemos ir a la guía de autores, podemos ir a las bases de indexación de las revistas, y yo creo que con buscar que se encuentre en el Web of Science, que es el Web of Science del JCR, en este Journal Citation Reports, o bien en Scopus, pues ya de cierta manera nos da una partida a decir que estas revistas han sido evaluadas de cierta manera y que bueno, es por eso que se encuentran en estas indexaciones como tal. Y bueno, para estar en estas indexaciones, bueno, pasan un proceso de evaluación donde, bueno, de cierta manera muestran cómo ha sido su publicación, cómo es el proceso de revisión de los artículos y al momento que son evaluadas, bueno, pues ya de cierta manera entran a este tipo de bases de datos. Una situación importante cuando nosotros enviamos nuestro artículo a una revista indexada, por ejemplo, al Web of Science, al que esté indexada en el JCR, por ejemplo, pues miren, hagan este análisis, ¿no? Si se publica, ¿qué va a pasar? Pues es un hecho que tendremos mayor visibilidad, mayor credibilidad a los datos por el proceso de revisión y un buen incentivo, ¿no? Para seguir desarrollando como tal trabajos con cierta calidad. Si se rechaza, no significa que esté malo, para nada. Es una experiencia valiosa porque el artículo pasó por revisiones en el cual, de cierta manera, nosotros podríamos mejorar el artículo. Entonces, hay que tomarlo de cierta manera. Hoy en día, muchas de las revistas internacionales, de cierta manera, pues tienen esa tasa de rechazo, que puede ser desde el 30 hasta el 40%. Y bueno, los estudiantes, principalmente de posgrado, cuando su artículo es rechazado, pues muchas veces ellos piensan, o los estudiantes piensan, decir, bueno, mi artículo es muy malo, a lo mejor tengo que mejorarlo mucho. Pues no es tanto eso, sino muchas veces los procesos de revisión conllevan unas cuestiones completamente diferentes que nosotros tenemos que reflexionar y si lo podemos mejorar con esos comentarios, pues bueno, bienvenido, ¿no? Entonces, en otras palabras, pues no se deben limitar los estudiantes de posgrado si alguna vez su artículo es rechazado. Es algo normal que pasa en los procesos de revisión y tenemos que buscar la estrategia para, bueno, mandarlo a otra revista con algunas modificaciones y poder llegarlo a publicar. Y bien, si su trabajo es de alta calidad, pero no es enviado a una revista de estas que se encuentre indexada, pues bueno, hemos desperdiciado a lo mejor alguna gran oportunidad de poderlo llevar a esos niveles. Entonces, bueno, la reflexión de todo esto es que siempre busquemos en las bases de datos la mejor revista en base al tópico que estamos manejando y si se puede mejor con revistas que se encuentren indexadas, pues será mucho mejor todavía. Y bueno, en cuestión de las editoriales, existen muchas editoriales a nivel mundial. Aquí les presento algunas que yo creo son de las más importantes en cuestión de los tópicos que manejamos en el área de los alimentos, en el área de lo que es la biotecnología como tal. Como bien puede ser Springer, como bien puede ser Elsevier, como bien puede ser el Royal Society of Chemistry,
Taylor and Francis, Wiley, el American Chemical Society. Hoy en día también se encuentran algunas editoriales, como es el MDPI, que son editoriales Open Access, que también es una cuestión bastante interesante de reflexión, y revistas de alta calidad. También por ahí existe Frontiers. Entonces, bueno, existe hoy en día una infinidad de editoriales donde nosotros podemos ir a buscar información y también publicar nuestros artículos. Y también, de cierta manera, pues es una base de datos para buscar en dónde podemos ir publicando referente a los artículos que vamos viendo que han sido publicados en nuestros tópicos, de cierta manera. Y bueno, existen diferentes tipos de manuscritos, que es donde también nosotros podemos buscar esa estrategia. Y hoy en día, muchas de las revistas científicas internacionales, pues lo han sufrido en cuestión de la pandemia. El incremento del número de volumen en cuestión de manuscritos durante la pandemia incrementó significativamente, porque bueno, pues mucha gente estaba en su casa, aprovechaba para sacar aquellos resultados que tenían por ahí guardados o que tenían ya el tiempo de cierta manera, y bueno, durante la pandemia aquello se incrementó mucho, ¿no? Y en cuestión de los típicos, de los diferentes tipos de manuscritos que se manejan, bueno, pues tenemos el manuscrito de resultados, que es de cierta manera el más común, el de resultados originales de nuestros proyectos de investigación. Existen cartas al editor, que estas de cierta manera no son muy utilizadas, pero son de bastante interés muchas veces cuando queremos dar a conocer alguna idea que está por ahí y que a lo mejor no ha sido tan consolidada, y que podemos mandar ese flash o ese chispazo a la comunidad científica y podemos mandar cartas al editor. Estas cartas al editor estamos hablando de una página. Claro que muchas veces pasará también por el proceso de revisión, pero son procesos muy rápidos, las cartas al editor, de cierta manera. Tenemos comunicaciones cortas, en otras palabras, tenemos los short papers. Estos tipos de comunicaciones, como les comentaba, son artículos pequeños, depende de la revista, las limitantes que nos pongan en cuestión de la guía de autores, pero también también es muy buena estrategia en cuestión de publicación, porque muchas veces, como les comento en la cuestión de los estudiantes de posgrado, pues hacemos screening, no todos los resultados son para publicar, y muchas veces nos quedan algunos datos por ahí interesantes que a lo mejor no cumplen el volumen de un resultado o de un artículo de resultados como tal. Entonces, la estrategia de publicar un short communication también es interesante, tiene el mismo valor en cualquiera de los ámbitos, pero simplemente es un artículo con un volumen mucho menor. Y bueno, y tenemos las revisiones bibliográficas, que son los reviews, tenemos los overviews o los mini reviews, que va a depender de cada revista. Y bueno, una de las cuestiones que yo les puedo comentar, principalmente a los chicos de posgrado, tanto de maestría y de doctorado, es que muchas veces se pretende publicar lo que son las introducciones de sus tesis como un review. Y hoy en día, las revistas se han dado cuenta de eso y han limitado, dependiendo de la revista, las revisiones o las publicaciones de las revisiones. Esto lo han limitado muchas veces a las invitaciones, principalmente expertos que tengan más de 10 artículos en un cierto periodo, para que ellos realmente envíen publicaciones de revisiones, en este caso reviews, porque muchas veces, bueno, a lo mejor hay un tema nuevo que está desarrollando un estudiante y lo queremos publicar como una revisión. Y la revisión en las revistas son de gran impacto. ¿Por qué? Miren esta gráfica. Cómo el número de citas aumenta y cómo se mantiene de cierta manera, estamos hablando en 15 o 20 años. Esto tiene gran impacto en las citas de lo que son las revistas. Si lo vemos o comparamos, por ejemplo, con un artículo de resultados, como, claro, en los primeros años, lo cual puede ser novedoso, tiene el mayor número de citas, y a medida que pasa, normal, el número de citas empieza a disminuir. Es porque cuando también nosotros hacemos algún artículo de resultados, siempre decimos, oye, pues a lo mejor que no pase, a lo mejor de 5, a lo mejor 8 años, no referenciar, ¿no? Porque bueno,
si queremos hacer comparación principalmente de algunos datos. Claro, habrá situaciones en donde se amerite por alguna metodología o por algún concepto en específico, claro que también es muy válido hacer referencia de hace 20 o 30 años sin problema ni uno, ¿no? Pero ya en comparación de datos, bueno, pues lo ideal es utilizar referencias de cierta manera nuevas. Y bueno, si lo ven aquí, y como les comentaba, las revisiones en las revistas son de alto impacto, y como se han dado cuenta, los editores y las revistas, pues hoy en día tratan principalmente de invitar a expertos a publicar revisiones. Es una situación a considerar por el número de volumen que se ha incrementado, y bueno, de cierta manera las instituciones, los alumnos tendrán que buscar otras alternativas para poder publicar sus introducciones, generalmente de las tesis, ¿no? Y bueno, una situación en este texto que me gustaría comentarlo, y principalmente a los estudiantes de posgrado, es que la escritura científica es compleja, es muy específica, y no es una habilidad que se nazca para el escritor de artículos. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos visto por ahí, no? Un curso de cómo escribir artículos científicos. Yo les puedo dar una opinión muy específica. Yo creo que no hay una regla o una metodología de cómo escribir un artículo científico. Yo creo que es de cada quien le da su toque específico a la escritura, es como la pintura, ¿no? Cada pintor tiene su toque, le da su forma de escribir, y yo creo que igual nosotros como científicos al momento de escribir un manuscrito, claro, hay reglas básicas en cuestión de nomenclaturas, en cuestión de alguna manera de cómo escribir, la cuestión técnica, pero el toque y la forma, yo creo que se la da cada quien. Entonces, es una situación que se va ganando con el tiempo, que se va ganando con la práctica. Entonces, no se desesperen, principalmente los estudiantes de maestría y de doctorado, que con el tiempo lo van a ir desarrollando y lo van a ir consolidando. Entonces, bueno, de cierta manera, los criterios para poder seleccionar una revista, pues primero lo que tenemos que hacer es ver el alcance, ver el scope, ver el objetivo que tiene la revista, para que de cierta manera no sea rechazado de buenas a primeras. Revisar la indexación para ver de cierta manera cómo son los procesos de revisión. El factor de impacto en algunas veces podría ser interesante para alguna comunidad científica, pero les comento, no tendrá por qué ser la parte mediática de decir que va a ser el factor de impacto. El ranking de la revista en el tópico en el cual queremos publicar. Hay revistas que publican en diferentes tópicos y nosotros tendríamos que ver específicamente en dónde queremos publicar esa revista. Bueno, el artículo en nuestra revista y en el diferente tópico. La frecuencia de publicación, ¿no? ¿Qué tanto se publica hoy en día en ciertas revistas? Hay revistas que publican cada semana, hay revistas que publican cada 2, cada mes, son bimestrales, son semestrales, dependiendo del número de volumen que tenga cada revista. Entonces también es interesante por ahí, aunque hoy en día todas las revistas que de cierta manera están indexadas, ya por ende sus artículos están online, lo que significa que pueden estar impress, están en prensa, no significa que tengan volumen, pero bueno, ya es una cuestión de la edición y de la editorial, pero bueno, su artículo ya está aceptado y se encuentra online como tal. Pero bueno, de cierta manera también es importante ver la frecuencia de la publicación. Algunas veces es importante también ver la tasa de rechazo, porque bueno, nos podemos dar cuenta de cómo se va o cuál es el comportamiento de una cierta revista, ¿no? Y no significa, atención, que su artículo, si es rechazado, no significa que sea malo o tenga alguna deficiencia. Claro, como en todo, pero muchas veces las revistas están limitados por el número de artículos en un cierto volumen, entonces tienen que ir midiendo esta situación las revistas para que no se les vaya quedando en un bloque y tengan publicaciones que han sido aceptadas y que esa publicación salga hasta el 24 o 25. Entonces, depende mucho también de ciertas cuestiones en la tasa de rechazo. Y claro, no digamos la cuestión técnica científica que también incrementa esa tasa de rechazo. Yo les podría decir, por ejemplo, en la revista de Bioenergy Research de Springer, una tasa de rechazo tenemos aproximadamente entre un 25 o 30%. Y ya les podría decir a qué se debe después esa tasa de rechazo como tal, ¿no? Una de las situaciones también es ver publicaciones recientes
que tengan que ver con la revista y con nuestra área específica, porque muchas veces podemos haber visto que se publica algún tópico que nosotros o es de nuestro interés, de nuestro artículo, pero fue publicado a lo mejor hace 20 años. Y a lo mejor la revista actualmente ya no es de mucho interés publicar en ese tópico, lo mandamos y bueno, a lo mejor de buenas a primeras nos dicen, bueno, está rechazado por que ya no es de interés de la revista este tópico tan específico. Puede ser. Y bueno, también ver si es de acceso abierto, o sea, conocido como Open Access, porque bueno, el Open Access, dependiendo de la editorial, a lo mejor ustedes han visto, pues los costos son bastante elevados, que yo creo para el contexto mexicano y para el contexto latinoamericano, pues muchas veces está fuera de nuestra oportunidad de poder publicar en este tipo de revistas de Open Access. Claro, habrá invitaciones en donde nos den oportunidad de publicar el artículo a cero costo. Hay que aprovechar la oportunidad, como en todo, y potencializarla al máximo, pero en la mayoría de los casos, pues son caras las publicaciones Open Access, de cierta manera. Ahora, habrá revistas específicas, algunos que a lo mejor no cobran, y bueno, también podemos, de cierta manera, considerarlas. Esas son de las recomendaciones interesantes, básicas, elementales, que como estudiantes, como comités, como científicos tendríamos que ver para la selección a lo mejor de alguna revista. Esta parte de aquí, este punto, sí me gustaría comentarlo. Es esencial el que siempre que seleccionemos ya la revista podamos de cierta manera ir a revisar. Es obligatorio, casi creo, esto de ir a revisar la guía de autores, porque muchas veces puede pasar que editemos nuestro manuscrito y a lo mejor hay, como en todos lados, ¿no? Letras chiquitas a decir, bueno, ¿sabes qué? Cierta situación, ciertos tópicos o cierta manera de expresar un manuscrito no entra dentro del scope de la revista, llega el editor e inmediatamente es rechazado. Porque a lo mejor no tiene que ir que diga diseño de experimentos, por ejemplo, en el título, o porque un tópico no se maneja en la revista y nosotros quisimos englobarlo de esa manera y bueno, fue rechazado cuando a lo mejor le pudimos buscar alguna estrategia en la manera de cómo lo estamos mostrando. Entonces, siempre es recomendable y obligatorio ir a revisar muy bien la guía de autores de las diferentes revistas. Miren, yo les pongo aquí un ejemplo en lo que es la revista Bioenergy Research. Por la experiencia que hemos vivido, pues siempre quiere buscar el tópico, el objetivo, el alcance de la revista. Y aquí abajo, como les comentaba, ¿no? Aquí dice que esta revista no es apropiada para plataformas con manuscritos que manejan o que se enfocan en cuestiones de combustibles o energéticos fósiles y principalmente cuando hacen algún estudio específico ya a lo mejor en una aplicación de algún motor, etcétera, ¿no? Mismo así, créanmelo, nos llegan artículos a la revista. ¿Y qué pasa? Pues inmediatamente el artículo es rechazado de buenas a primeras porque no entra dentro del scope de la revista, porque ahí lo especifica claramente, ¿no? Entonces, bueno, pues de cierta manera el editor no va a perder tiempo. Muchas de las revistas hoy en día, el gran volumen hace que tengamos que ser rápidos y aunado que los autores pues siempre están ansiosos de saber qué pasa con su manuscrito, de que se le atienda rápido, que lo procesen rápido. Entonces, si los autores no toman esa precaución y con el volumen que se tiene hoy en día, pues los autores prácticamente con este tipo de informaciones pues se dan a la tarea de rápidamente rechazar lo que es un manuscrito por no haber ido a verificar de cierta manera el scope de la revista. Y bueno, una de las situaciones también importantes a considerar siempre es el lenguaje técnico. Si bien nosotros, nuestra lengua, el castellano como tal, pues es la que manejamos, pero bueno, el lenguaje científico de cierta manera es el inglés, pues eso no es una limitante, pero sí tenemos que, con el día a día, con la lectura, con esa práctica de nuestros manuscritos que estamos viendo, pues tratar de mejorar la cuestión técnica de cómo escribimos. Ya les va, esto es una queja de un editor a un artículo y cómo rápidamente lo rechaza, ¿no? Simplemente viendo el abstract. Y dice así, voy a leer lo que dice este artículo, está leyendo un artículo, está muy debajo de mi límite.
me niego, perdón, me niego a gastar tiempo intentando entender qué quiere decir el autor. Además, realmente quiero mandar un mensaje de que no pueden someter manuscritos de mala calidad y esperar que lo arreglemos. Mi regla es que si un resumen tiene más de 6 errores gramaticales, no gasto tiempo leyendo el resto del manuscrito. Entonces, hoy en día, muchas de las revistas, los editores, ven esta situación y si dicen, bueno, pasa esto aquí en esta parte esencial que es el abstract, bueno, ¿cómo estará la parte de lo que es el, el cuerpo de lo que es un artículo científico, ¿no? Entonces, esto nos lleva a reflexionar a que realmente podamos leer bien, mandar nuestro manuscrito de la mejor manera para que no sea rechazado de buenas a primeras. Muchas veces el estudiante de maestría o de doctorado tarda tiempo en poder editar un artículo para poderlo someter y pasado 1, 2, 3 días es rechazado por alguna situación de este género cuando pudimos haberla solventado en su momento. Y bueno, otra situación importante a considerar es en la cuestión de lo que es ya la escritura, es, bueno, la construcción de frases, los tiempos verbales, algunos que tenemos que cuidarlos muy bien. Los artículos científicos generalmente pues no se escriben en futuro, ¿no? Eso lo tendríamos que saber. Ahorita voy a entrar un poquito más a detalle cómo escribir a lo mejor la introducción. Pero bueno, los tiempos verbales hay que cuidarlos de cierta manera. Los tiempos verbales en cuestión principalmente de lo que son las perspectivas en un review o en una conclusión o en la parte final de un abstract, ahí de cierta manera puede ser factible. Pero en lo que es el cuerpo del manuscrito, pues, generalmente estamos hablando de algo que ya se hizo en pasado, ¿no? Entonces, siempre hay que considerar cómo se escribe o qué tiempo verbal estamos utilizando. Tratar de limitar mucho el uso de los adverbios, porque siempre en cada frase, en cada párrafo queremos introducir un adverbio y muchas veces abusamos de poderlo utilizar. Eliminar frases redundantes que siempre están repitiendo la misma idea, también eso es fácil de detectarlo de cierta manera. Y verificar palabras o frases desconocidas que muchas veces, porque a lo mejor en español la manejamos y queremos traducirlo literalmente al inglés, y bueno, es por eso que a lo mejor la parte técnica del estar leyendo artículos nos va a dar esa sensibilidad en el manejo del idioma. Y bueno, y si es todavía bueno que todo le pudieran dar una revisión a algún miembro de habla inglesa o nativo, pues mucho mejor, porque eso les va a reforzar todavía la cuestión del idioma a su manuscrito. Rápidamente, porque ya estamos sobre el tiempo, pero creo fundamental poder remarcar esto. La estructura yo siempre les podría recomendar en mi clase de seminario, principalmente a los chicos de posgrado, les recomiendo que siempre estructuren su manuscrito antes de comenzar a escribir, ¿no? Hacer una buena estructura, qué es lo que quieren decir, el título, el resumen es lo último que se escribe, es un hecho en cualquier manuscrito, las palabras clave, introducción, metodología, resultados, agradecimientos y referencias. Hacer una estructura en unas pequeñas sentencias, 2 o 3 sentencias, de qué quieren mostrar en cada sección de la introducción, de las metodologías, de la discusión. Eso les da un panorama de poder buscar información y poder de cierta manera establecerlo en un paper y no ser tan redundante, porque muchas veces escribimos, nos enfocamos y ya cuando lo leemos después pasados una semana, vemos que a lo mejor tenemos que cortar el 50% porque está en todo el manuscrito, ¿no? Entonces, es importante siempre planearlo de cierta manera. Algunas preguntas clave en la introducción es, ¿qué tenemos que poner? Y una pregunta es, ¿por qué se hizo? Entonces, son de las situaciones que tenemos que contemplar en la introducción. En métodos, ¿qué se hizo? En resultados, ¿qué se encontró? Y en la discusión, ¿qué significan estos resultados? Estas son preguntas que nos ayudan, de cierta manera, a enfocar un poco cada una de las diferentes secciones por ahí. Los títulos, de manera muy general, les podría decir que tenemos que ser claros, objetivos, y les muestro aquí un ejemplo, ¿no? Tenemos 2 títulos,
un título muy grande con abreviaciones, lo cual no es factible, porque muchas veces nosotros, como comunidad científica, vamos a las bases de datos y buscamos inmediatamente. Lo primero que nos aparece en una base de datos es el título y el abstract. Y si un título es demasiado grande, inmediatamente perdemos el interés y nos vamos con aquellas situaciones que podemos identificar fácilmente. Entonces, tratemos que nuestros títulos sean objetivos claros y no usen, por favor, abreviaciones. Una situación importante, los autores de correspondencia. ¿Quién debe ser el autor de correspondencia? El autor de correspondencia principalmente debe ser el supervisor, el director del proyecto y aquella persona que se encuentra en la institución. Muchas veces los estudiantes dicen, oye, yo quiero que mi email aparezca como autor de correspondencia. La verdad es que, bueno, muchas veces el estudiante termina un proyecto, se va a lo mejor a hacer otra cosa, se va a la industria o ya no continúa en esto. Entonces se pierde esa interacción con la comunidad científica. Lo recomendable es que siempre el autor de correspondencia sea alguien de la institución y principalmente el director del proyecto o el supervisor como tal, ¿no? También es importante saber cómo van los autores. Realmente es una situación a reflexionar y a discutir, que bueno, ahorita no nos dará tiempo para eso, pero yo sí les podría comentar que siempre el autor principal junto con su director de tesis tendrían que analizar quién va de coautor, quién va en agradecimientos en función de la tarea que cumplieron en cada manuscrito. Pero bueno, eso ya será una situación siempre a considerar internamente de cierta manera. El resumen, lo que es el abstract, el abstract también tiene que ser muy claro, dando pie a cuál es el significado de nuestra investigación, cuál es la problemática que estamos llevando a cabo. Tiene que haber de cierta manera resultados que nos indican cuál fue lo más importante que obtuvimos y también una conclusión rápida de nuestro trabajo y una perspectiva. En una sentencia, tiene que estar todo en un abstract, escrito principalmente de 100 a 200 palabras. Cuando ya estamos hablando de abstract de 300, 350, también llega a ser cansativo y muchas veces hasta nos perdemos en lo que quieren hacer o lo que nos quieren dar a entender los autores. Aquí vemos dos abstracts de cierta manera y les puedo decir, cuando estamos hablando de abstracts, de resultados, vean un abstract, el cual principalmente tiene solamente texto, no nos dice las contribuciones importantes que obtuvieron, comparado con este que nos dicen esos valores importantes en el tema de investigación. Entonces, mi recomendación es que nunca olviden de poner esos valores más importantes que obtuvieron en su proyecto de investigación en el lab. Las keywords, alguien dice, pues, ¿para qué sirven las keywords? Las keywords sirven para cuestiones de indexación, para que su manuscrito, de cierta manera, se pueda encontrar más fácilmente las diferentes bases de datos. Entonces, por lo tanto, se recomienda que no se repitan los keywords en las palabras con los que se tienen en los títulos. Y si van a usar abreviaciones, que también yo les recomiendo que no lo hagan, no usen abreviaciones siempre y cuando sean abreviaciones muy establecidas, pero mismo así no les recomiendo que coloquen abreviaciones. Los keywords lo único que van a hacer es ayudar a que su manuscrito sea más fácil de encontrar en las diferentes bases de datos, porque se va a aumentar lo que es su título, lo que es algunas palabras de su manuscrito y las keywords. Los highlights también en algunas revistas los piden. Son sentencias muy básicas que nos dice qué encontramos en nuestro manuscrito. Y deben ser sentencias de 85 caracteres, la cual establezca qué pasó en nuestro manuscrito o qué queremos dar a conocer. La introducción, yo les podré decir en grandes rasgos que la introducción siempre se escribe de lo más general, lo más particular. Tiene que haber siempre una hipótesis intrínseca ahí que queremos solucionar algo. Para que realmente esa introducción nos envuelva, nos capte a lo que son los investigadores, más allá de lo que encontremos en los valores. La introducción es de cierta manera muy importante en nuestro quehacer de lo que queremos investigar y sobre todo algún problema
por ahí que queramos solucionar. Entonces, la introducción, no se extiendan mucho. También yo les recomiendo que una introducción debe ser, por ejemplo, estamos hablando de lo que es un artículo de resultados, entre dos páginas y media aproximadamente. Después ya pasamos a otras situaciones, o si es muy corta, pues ya va a pasar a un short communication. Entonces también tengamos esa sensibilidad a poder hacer la introducción y, como les comento, siempre genere de lo general a lo particular, porque luego nos ponen o escriben las introducciones de lo particular a lo general y nos perdemos, o nos mostraron en los primeros párrafos lo que quieren hacer en este manuscrito. Los métodos es importante también saber el tipo de método que vamos a estar explicando, porque va a depender muchas veces de la revista. También les recomiendo que muchas veces no escriban métodos que ya han sido publicados anteriormente y que ya son tan conocidos. Referenciélos como tal, a menos que hayan hecho alguna modificación importante. Claro que lo pueden hacer, pero imagínense si en un manuscrito de resultados, en una revista científica, nos ponen cómo calcularon la humedad, cómo calcularon las cenizas, pues realmente son informaciones que no tienen ninguna contribución científica como tal para la comunidad. Entonces, ganemos sensibilidad para saber qué tenemos que colocar en nuestros métodos, buscan que sean repetitivos, coloquen la información de los equipos que están utilizando como tal. Luego, bueno, pues tenemos la parte de resultados. Aquí es una situación importante porque al final es lo que vamos a nosotros a poder establecer como discusión, cómo vamos a colocarlo en tablas, en figuras, cuándo tenemos que poner una tabla, cuándo tenemos que poner una figura, cómo vamos a hacer las comparaciones. Muchas veces los estudiantes, esta información directamente para los estudiantes de posgrado, maestría y doctorado, muchas veces se limitan y dicen, ay, es que no he encontrado un autor que trabaje con materia prima, lo cual también a veces es, bueno, limitante, pero bueno, eso no quiere decir que podamos compararlos con otras materias primas, otras condiciones o el proceso de cierta manera. Entonces siempre habrá alguna alternativa de poder hacer comparaciones con otros autores de nuestros datos. También es importante saber cuándo vamos a colocar una tabla, cuándo vamos a colocar una figura, ¿no? Una recomendación es que nunca pongan una tabla que solo tenga una línea, o sea, una columna o una hilera, ¿no? Eso pónganlo sobre el texto. Las tablas deben ser para poder comparar rápidamente valores. Las tablas prácticamente se leen solas, de cierta manera. Y las figuras, bueno, las figuras, en este caso las gráficas, nos deben mostrar tendencias claras, con comparaciones. Por ahí, la semana pasada, y me quedé reflexionando un poco, con lo que es los colores de las figuras, lo que comentaba el doctor Marco cuando era el diseño de los pósters. Pues yo creo que hoy en día tenemos que buscar aquellas situaciones que tenemos de problemas para llevar de cierta manera a que los autores puedan publicar en blanco y negro nuestras figuras. Para aquellas personas que tienen problemas en la vista y que es difícil poder interpretar los colores, bueno, creo que también es una parte de nosotros buscar algunos diferentes símbolos para que las figuras sean blanco y negro, poder hacer esa situación con estos problemas que se pueden presentar hoy en día. Y bueno, hay que saber muy bien cuándo poner una tabla, cuándo poner una figura. Muchas veces, también como un tip que yo les puedo dejar, es que no hay otra manera de poder mejorar nuestras tablas y nuestras figuras que leyendo los artículos científicos, porque eso nos va a dar la pauta de cómo algunos autores presentan la información y cómo nosotros podemos mejorarla de cierta manera o presentarla en nuestros artículos científicos. Las conclusiones también como una sugerencia. Recuerden, todo lo que os comento aquí no es una regla, simplemente son sugerencias para mejorar los artículos científicos. Yo siempre hago la recomendación a los estudiantes o a los mismos autores cuando nos envían los artículos científicos de evitar colocar resultados en las conclusiones. Los resultados ya fueron discutidos, ya fueron mencionados. Las conclusiones tienen que ser claras, objetivas, en un párrafo de 100,
a 150 palabras. ¿Qué fue lo que encontramos? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Y cómo podemos hacer una perspectiva de esas conclusiones en base a nuestro trabajo? Esa es una conclusión rápida. También por ahí cuando nos encontramos en nuestros seminarios, muchas veces cuando estamos dando algún resultado, alguna conclusión de nuestros resultados, nos vuelven a poner los resultados que ya fueron discutidos. Entonces, bueno, realmente no llegamos a una conclusión clara como tal. Entonces, simplemente es una sugerencia. Y los agradecimientos, bueno, ahí siempre colocar todas las personas que ayudaron. Claro, aquí el primer autor junto con su director del proyecto, pues tendrán que valorar y dar ese valor a las personas que tienen que ir en el manuscrito, en qué posición. Y bueno, muchos de ellos tendrán que ir en agradecimientos dependiendo de cómo interactuaron. Muchas veces podré decir, oye, si es que los técnicos tienen que ir en los artículos, pues la verdad es que los técnicos como tal son una parte esencial e importante en nuestro quehacer científico, pero la verdad es que muchos de ellos pues tendrán que ir en agradecimientos porque es una parte del trabajo, ¿no? El ir en un artículo científico conlleva más que simplemente hacer un análisis analítico de alguna cuestión. Y bueno, lo que es siempre el apoyo en nuestras becas, nunca se les olvide a los estudiantes, principalmente de posgrado, mencionarlo, que fueron apoyados por alguna institución. También no olvidar aquellos proyectos que fueron financiados para llevar esta investigación como tal. Y las referencias, pues también evitar colocar un excesivo número de referencias. Para que tengan una idea, nosotros en Bioengineering Research, un artículo de resultados tendría que tener 50 referencias, no más que eso, no menos que eso, o sea, una media aproximadamente. Un short communication, estamos hablando de 30, 35 referencias. Cuando un artículo de resultados nos muestra 80, 90 referencias, es excesivo esto. Un artículo de revisión hoy en día también se ve limitado por la edición de la revista. Estamos hablando de 150 referencias, con un porcentaje de entre 60 y 75% de referencias actuales entre el 2018 a la fecha, y el resto, claro, podría ser anterior a esto. Entonces, va a depender de muchas situaciones, pero bueno, las referencias son importantes. Para los chicos de posgrado, asegúrense siempre que las referencias que están colocando en el documento, en el texto, estén también en nuestra lista de referencias. Y hoy en día que utilizan tantos programas, de cierta manera, como por ejemplo Mendeley, para poder hacer la edición de referencias, tenemos que asegurarnos que la edición cumpla con la guía de autores de esta revista o de la revista a la cual vayan a someter su manuscrito, porque muchas veces creemos por ende o por default que la edición en la lista de referencias ya está y muchas veces faltan algunos datos o tenemos que editarla. Entonces es bien importante que se aseguren referencia por referencia que cumplen con la guía de autores. Y bueno, en el envío de manuscritos, ya me estoy pasando, pero ya vamos en la parte final. En el envío de manuscritos, el cover letter o la carta de presentación es fundamental. Aquí vean un ejemplo de lo que tiene que ir. ¿Qué es el cover letter? El cover letter o la carta de presentación es el primer contacto que vamos a tener con el editor. Vamos a mostrarle o a decirle por qué queremos someter nuestro manuscrito a esta revista, cuál es el impacto que va a tener principalmente para los lectores de esta revista y qué contribución estamos haciendo. Eviten colocar su abstract, no coloquen el abstract de su manuscrito en lo que es el cover letter, porque pues ahí va a estar en el abstract. Y bueno, como por ahí dice este texto, ¿no? Generalmente ningún artículo es rechazado por el cover letter. Pero atención, entre mejor lo hagamos, el cover letter, seguramente el editor quedará más satisfecho, por lo tanto, dará velocidad al proceso del manuscrito. Y bueno, una situación muy importante a considerar hoy en día es la similitud de nuestros manuscritos. Por ahí siempre se dice, tanto porcentaje, el artículo debe ser rechazado. Mire, nosotros como editores tenemos muy claro, un artículo científico, no porque tenga 35% de similitud, significa que debe ser rechazado. O porque tenga el 1% de similitud, significa que debe pasar el proceso de revisión. Hoy en día, nosotros,
como editores tenemos que ir a ver de cierta manera cómo está la similitud en función de los textos. Este es un tipo de análisis que nos muestran siempre los sistemas de cómo está algún artículo, y nosotros tendríamos que ir a ver como editores y tomar alguna decisión si lo vamos a pasar a un proceso de revisión o le decimos al autor que tiene que modificarlo o bien lo rechazamos. En otras palabras, yo les recomiendo siempre antes de someter su manuscrito, hagan un análisis de similitud para ver cómo se encuentra su manuscrito en cuestión de otros documentos que ya se encuentran publicados, para a lo mejor refrasear o disminuir su porcentaje de similitud. Claro, habrá algunas revistas que tienen por política algún porcentaje, bueno, eso dependerá de la revista. Pero sí les quiero comentar que no necesariamente un valor muy alto de un 25 o 30 significa que tiene que ser rechazado. Nosotros tenemos que ir a verificarlo y ahí se tomará alguna decisión. Atención, claro, cuando ya tenemos algún manuscrito que tiene un 35 o un 40%, ya es un foco rojo que tenemos que los editores poner un poco más de atención para ver qué está pasando y tomar alguna decisión. Y bueno, este es el último slide para comentarles cómo es un proceso de revisión. Ustedes hacen su investigación, escriben el manuscrito, lo envían a la revista, lo recibe el editor tomará la decisión si lo rechaza o lo envía a un proceso de revisión por pares, pero para todo esto tuvimos que haber trabajado muy bien, porque el editor generalmente de una revista científica indexada, pues tiene una cierta expertise en algún tópico o en los tópicos de la revista. Entonces, es un hecho que sabrá detectar alguna situación de los manuscritos y también él será la primera puerta para saber si su artículo puede pasar o no a un proceso de revisión. El proceso de revisión, generalmente estamos hablando mínimo de 2 revisores de diferentes partes del mundo que tengan de cierta manera alguna expertise en su tópico. Algunas veces pueden ser más, dependiendo de la estrategia del editor. Y después, bueno, la revisión, si pasará la revisión por los autores, la aceptación, el acceso y un impacto nuevo a lo que es la investigación. Me gustaría comentarles a toda la comunidad científica que hoy en día siempre estamos bien ansiosos, ¿no? ¿Por qué pues ya tenemos un mes que lo sometimos? ¿Por qué no tenemos una decisión? Hay muchos factores que hacen que a lo mejor un manuscrito esté ahí parado en proceso de revisión. No es por que el editor no quiera avanzar con él. Muchas veces son otros factores, por los revisores que no han enviado la información, porque a lo mejor los revisores aceptaron y a la mera hora ya no quisieron hacerlo y se tiene que buscar un nuevo proceso de revisión, etcétera, etcétera. Entonces, en otras palabras, seamos pacientes con los editores. Y bueno, yo los invito a someter su último manuscrito de resultados, si es que entra en el scope de esta revista, principalmente a la gente que trabaja con bioprocesos, pues bueno, toda la parte de fermentación, a partir de lo que es biomasa, azúcares, pues bueno, los invito a que conozcan la revista y si ese es su interés, bueno, pues que puedan someter su última contribución. Y bueno, muchas gracias por su atención, me pasé de tiempo, pero espero que haya sido de su interés. Este es mi correo electrónico. Esta es la página de nuestro grupo de investigación. Nos pueden seguir en Facebook, en esta red social, o bien en Twitter para pues, ver lo que está pasando ahí en nuestro grupo de investigación o cualquier duda, bueno, pues con todo gusto estoy a su disposición. Muchas gracias y disculpen por haberme pasado de tiempo. Sí. No, doctor, ¿cómo cree? Yo creo que esta información fue muy útil para todos. Es más, doc, tenía yo aquí como una lista de unas 8 o 10 preguntas y todas fueron respondidas en su debido tiempo. Entonces, yo creo que la mayoría veníamos así, en esa transición de esos tips claves para que tengamos éxito, porque a la larga lo que buscamos es esto, ¿no? De que todas nuestras publicaciones, todo nuestro trabajo que hacemos en laboratorio, se pueda llevar a cabo a nivel de difusión, ¿no? Y que podamos ser leído y que de cierta manera podamos aportar un granito de arena en el conocimiento. Bueno, yo creo que por aquí tenemos unas preguntas. Si alguien está interesado también en hacer algunas preguntas al doctor Héctor, le podemos habilitar el micrófono mediante alzando la mano
Y Doc, yo sí me voy a permitir hacer una preguntita aquí muy fácil. Yo creo que esta yo creo que nos ayudaría muchísimo a todos y que ha sido pues como de las cosas recurrentes que hemos tenido de vez en cuando la oportunidad de platicar y de esos consejos muy valiosos que me han servido muchísimo en mi formación académica. Entonces, la primera, Doc, es, por ejemplo, en muchas revistas nos piden que las mismas nombres de las revistas sean abreviados, ¿sí? Donde nosotros podemos encontrar como esas abreviaturas oficiales, se puede decir, para poderlas anexar a nuestro manuscrito. Sí, bueno, hay una base de datos, ahorita no recuerdo la página, pero con todo gusto a través de ustedes se las puedo compartir y toda la gente que ha estado por aquí, les comparto el link donde encuentren las abreviaciones. Pero una bien fácil y que es válida y está de cierta manera cotejada, es que ustedes en Google directamente ponen el nombre de la revista y le ponen abreviación y les va a aparecer la abreviación de la revista. Entonces, es una alternativa de poderla utilizar, o por ahí también existe una base de datos oficial para las abreviaciones. Ok, sí, sí, ahí les compartí el link, es de las cosas que me ayudó muchísimo. Ahí ustedes pueden consultar eh, la abreviación como oficial para poderlas anexar a su manuscrito. Eh, Esta, si no mal recuerdo, es de la Universidad de British Columbia, en Canadá. ok, perfecto, doctor, qué buen aporte es. Y otra, por ejemplo, usted recomienda que en los manuscritos se utilicen mucho las abreviaciones. Me ha pasado muchas veces que uno está leyendo y entonces se encuentra que dentro de los resultados hay abreviaciones que no son, por decirlo, tan oficiales. eh, y entonces, pero solamente la entiende el autor y el que la escribió, ¿no? Y el que lo revisó. Entonces, que a uno muchas veces le toca como devolverse a la parte donde hicieron el enunciado o mencionaron a qué hace referencia esa abreviación. ¿Usted qué nos puede decir sobre esa parte, Doc? Y así, creo que hay algunas situaciones que son interesantes de abreviar alguna palabra que sea muy extensa, y lo cual es muy válido. Lo que sí nosotros como autores deberíamos evitar es el uso excesivo de las abreviaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos un manuscrito, bueno, a lo mejor es válido decir, oye, voy a estar abreviando unas palabras en el manuscrito, pero estamos hablando de 2 o 3 palabras, ¿no? Cuando ya tenemos 10, 15 palabras y las queremos abreviar y las queremos colocar esas abreviaciones durante todo el manuscrito, es un hecho que va a ser muy tedioso para el lector. Entonces, la sugerencia es no abusar de las abreviaciones. Esa abreviación, perfecto. Creo que el público, González Loredo, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Trato de activar mi cámara, pero por alguna razón no me Ok, deja. Bueno, permítame, pero a ver si estoy bloqueado o algo. ahorita lo... Un saludo desde Durango, Héctor. Saludo. Por allá nos veremos en el Congreso de Ameca el mes que entra. Fíjate que a mí una cosa que ciertamente me inquieta mucho actualmente, y yo quería plantearte la pregunta, a ver cómo lo estaban resolviendo ustedes, lo que mencionaba sobre el fenómeno Open Journal, y concretamente editoriales que pues están barriendo el dinero, aprovechándose de la necesidad que tenemos de publicar, editoriales como MPDI, conoces seguramente bien, y que te aseguro que ellos no tienen un punto uno de rechazo, porque todo camina ahí con el bendito dinero. Entonces, no sé, que comentaras ahí cómo le hacemos, pues, porque independientemente que tuviéramos el dinero en la mano, se me hace que es una falta de ética lo que están haciendo estas editoras, y están generando una burbuja que va a tronar en cualquier momento, porque están inflando hasta cierto punto artificialmente las citas y el peso que puedan tener algunas de esas revistas pues que muchos de nosotros a lo mejor hemos publicado o nos gustaría publicar ahí, pero pues siempre el dinero es el factor, ¿no? Claro. Sí, excelente pregunta.
Pues yo creo que el Open Access, primero el Open Access surge de una situación en Europa, ¿no? De que toda la información de conocimiento sea de acceso libre. Pero bueno, siempre habrá situaciones en donde se tomen algunas ventajas y eso es una clara situación. Creo que efectivamente es una alternativa para una situación de proceso rápido, porque podemos ver que estos artículos, principalmente estamos hablando que a lo mejor en menos de un mes está publicado, ¿verdad? Creo yo que al final es una alternativa en la comunidad, pero también es una situación a considerar nosotros como comunidad, porque lo podemos ver en cuestión de cuando enviamos un manuscrito, el tipo de revisiones que estamos nosotros teniendo, ¿no? Si son realmente revisiones que hagan que nuestro manuscrito tenga una mejora, creo que eso es bienvenido. Pero cuando a lo mejor podemos tener revisiones que realmente no tienen ningún aporte y que prácticamente nuestro manuscrito entró y va a salir de la misma manera, es donde a nosotros tenemos que hacernos esa autocrítica y decir, bueno, si podríamos seguir continuando enviando manuscritos ahí. Creo que es una parte bastante de análisis, bastante de reflexión. Está ahí una oportunidad, es un hecho, pero creo que bajo el contexto mexicano tendríamos que organizarnos para que nuestros estudiantes envíen sus manuscritos en tiempo, sabiendo que las revistas normales pues tienen un proceso de 2 a 3 meses, ¿no? Sí, mínimo. Exactamente. Sí, gracias, Héctor. Ahí nos vemos en Puebla luego. Claro que sí, un placer. Igualmente. Muchas gracias por la pregunta. Aquí tenemos una pregunta de Juan Miguel que nos dice lo siguiente. Muy buenas tardes, muy interesante su conferencia. Saludos desde Tepic, Nayarit. Mi pregunta es, ¿en qué orden sugiere que se describan los resultados y la discusión? ¿En qué orden? Bueno, gracias, Juan Manuel, por la pregunta. Bueno, pues yo creo que todo tiene el proyecto, si lo vemos como proyecto de investigación, pues como uno arranca, ¿no? Ese es el orden que tendríamos que ir dándole a lo que es una cuestión de cómo presentamos los resultados, ¿no? Es algo con ese sentido, creo yo. O sea, vamos a poner un ejemplo. Tenemos una materia prima que tenemos que caracterizar, que tenemos que convertir, que tenemos que a lo mejor extraer un compuesto, que tenemos que evaluarlo, que tenemos que identificarlo y que tenemos que a lo mejor que purificarlo. Entonces, pues sería una cuestión de secuencia de proceso, la manera que tendríamos que mostrar la discusión. Esa sería mi sugerencia. Claro, bueno, muchas gracias, doctor. Aquí ahí tenemos otra pregunta del público de parte de María Elena Paguá. Dice, después de haber sometido un artículo a alguna revista y ser rechazado, ¿en qué tiempo recomienda enviarlo de nuevo? Pues es así, si realmente, por ejemplo, depende de cómo fue el rechazo, ¿no? Si el rechazo fue por el editor, pues nosotros no tendríamos una idea muy clara que podríamos modificarle o mejorarle al manuscrito. Entonces, bueno, ahí la recomendación es editarlo y buscar otra alternativa de revista. Si realmente el artículo fue rechazado por cuestiones técnicas, lo recomendable es atender aquellas modificaciones que realmente van a aportar a la mejora de. Entonces, ahí dependerá pues un poco de eso. Muy bien, muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de parte de Wendy Mazón. Dice, como estudiante de doctorado, ¿qué podría recomendarme para escribir en una revisión? En un artículo de revisión, me Sí, imagino. sí, en un review. ¿Qué te podría recomendar? Bueno, mira, un artículo de revisión conlleva a tener un historial en algún proceso, en algún concepto, que realmente nos haga ver el tópico no a nivel de campo, sino a nivel
de tribuna, a nivel de palco, saberlo con otra visualización. Entonces, eso nos dará la apertura de poder escribir un review que tenga gran interés para los lectores. Recordar algo, todo lo que escribamos nosotros, cualquier tipo de artículo, tenemos que buscar que sea de interés para los lectores. Entonces, la recomendación específica es, bueno, ir haciendo un historial con nuestro trabajo de laboratorio, ir conceptualizando más esas ideas para poder escribir un artículo de revisión. Esa es mi sugerencia. Ok, perfecto. Esperemos que haya sido de mucha utilidad para Wendy. Tenemos otra pregunta, Doc, de parte de Orlando Manzana. Dice, buenas tardes, doctor. Una pregunta. Cuando un manuscrito es muy extenso, ¿qué tan recomendable es partirlo en dos partes por motivo de límite en número de tablas y figuras? ¿Le resta algún mérito o puede complicarse con los editores? Saludos desde Durango. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Yo recomendaría no dividirlo en dos. Muchas de las revistas hoy en día, Orlando, tratan de limitar que un manuscrito sea dividido en dos. O sea, ya por el, ¿no? Entonces, perdemos esa situación. También era algo de lo que comentaba, ¿no? Muchas veces, bueno, tenemos tantos datos que vamos a obtener, queremos obtener 2 artículos. Y al momento que lo dividimos, pierde pies y cabeza ese manuscrito, y no que pierda calidad, pero de cierta manera pierde el enfoque. Entonces, ¿qué sugiero yo? Yo sugiero hacer un buen análisis y realmente pensar qué tenemos que mostrar y qué publicar. Muchas veces puede haber resultados que son complementos importantes para un proyecto de tesis de maestría o de doctorado, pero que a lo mejor en cuestión ya de situación científica como tal, a lo mejor no tiene un gran aporte y es donde podemos tomar la decisión y decir, ¿sabes qué? Estos resultados me ayudan como una referencia a mi trabajo, pero no tienen ningún aporte o efecto a la comunidad científica. Entonces, principalmente es eso, es estudiar cada caso en específico y buscar esa estrategia. Perfecto, doctor. Bueno, Doc, aquí yo tengo dos preguntitas que yo creo que también sería de mucha validez o oportuno por el momento, ¿no? Para el auditorio. Fue un caso en particular mío donde uno de mis directores, cuando estaba haciendo la maestría, sometió un manuscrito a una revista sin DOI. Y pues hoy en día el DOI es una forma muy fácil de poder ligar el manuscrito en cualquier plataforma, ¿no? Eh, ¿Usted qué recomienda en este aspecto, Doc? Por ejemplo, ¿esto le quita calidad al manuscrito o lo recomienda usted someter? O sea, tú dices que lo envió a, a una pre-revisión. Se publicó en una revista, pero la revista nunca le puso un DOI al manuscrito. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, hoy en día prácticamente la tendencia es que todas las revistas indexadas o no indexadas tengan el número DOI. El número DOI, al final de cuentas, lo que ayuda es que el artículo tenga mayor visibilidad y accesibilidad como tal a la comunidad. Realmente decir que puede perder calidad, pues bueno, tendríamos que ver el caso específico, qué es lo que hay ahí contenido, ¿no? Pero creo que lo que perdería es visualización, el manuscrito. Ok, perfecto. Y por aquí, por ejemplo, en algunos casos que es muy recurrente, cuando uno está en etapa de estudiante, pues que a veces uno se asusta por el porcentaje de similitud, ¿no? Pues salen muy altos esos porcentajes y uno dice, uy, ¿de casualidad tiene usted alguna recomendación que podamos nosotros implementar para que ese porcentaje pueda reducir? Y ahora sí, pues, como el primer filtro, cuando llega el manuscrito a un editor, es como ese aspecto, pues por lo menos pasar esa primera barrera, ¿no? Claro. Bueno, es un hecho que el porcentaje de similitud incrementa mucho por aquellos párrafos o sentencias que prácticamente fueron copiadas y pegadas. Eso incrementa mucho. Entonces,
A lo mejor puede ser una práctica de alguien que está iniciando y sobre todo si le cuesta un poco el idioma también. La recomendación es que si ya lo tienen es pues tratar de hacer el análisis, tratar de refrasear algunos párrafos, solicitar apoyo al comité, a los coautores, enviarlo a una revisión técnica del idioma inglés. Eso podrá ayudar a reducir de cierta manera el porcentaje. Creo yo que eso se va ganando también con la experiencia, poco a poco, ese feeling de cómo podemos ir manejando los textos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, no, pues doctor, muchísimas gracias por todo su conocimiento. Ana Gutiérrez, pues también le extiendo un agradecimiento por compartir su amplia experiencia en este campo, doc. Y no sé si haya alguna otra pregunta en el público, que ahorita aquí tenemos la disponibilidad del doctor Héctor para responderlo. ¿Sí? ¿No? ¿No hay? Dice, por aquí Salvador nos dice, me imagino, Salvador desde Brasil nos manda un saludo. Dice, muchas gracias por la presentación, doctor Héctor. Me gustaría saber, una vez un manuscrito, ¿qué vías son recomendables para que podamos aumentar su visibilidad? Especialmente en casos como lo menciona el doctor Gilbert, donde no hay un DOI en el trabajo. Bueno, también es cierto que hoy en día todas las revistas indexadas y algunas no indexadas ya manejan este número DOI, ¿no? Este número de identificación. Entonces, es difícil aquel manuscrito que no tenga un DOI. Es más, puede haber todavía artículos muy antiguos que últimamente algunas revistas o editoriales los actualizaron y le sacaron o lo obtuvieron su número DOI. Pero es difícil, ¿eh? Aquel manuscrito que no tenga un número DOI como tal, es complicado el buscar esa visualización en la comunidad científica. O sea, difícilmente lo vamos a poder encontrar. Y todavía si no está indexada, pues en una base como, por ejemplo, Scopus, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, la recomendación es que por lo menos publiquen en revistas, ya si no es indexada, pues por lo menos que tenga esa situación de los números DOI y que tenga la perspectiva esa revista de que a lo mejor en 5 o 6 años pudiera estar ahí indexada. Esa es mi recomendación. Ok, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Yo creo que no hay más preguntas de parte del público. Y no, pues muy agradecidos por su tiempo, doc. Y para cerrar la sesión, pues le vamos a dar la palabra a la doctora Rosy. Hola, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. Bueno, primero agradecer al doctor Héctor Ruiz por su excelente presentación. Le recomiendo a todos los asistentes, él nos colocó su correo electrónico. Ahorita se los ponemos también en el chat para cualquier otra información que requiera en este sentido. Ha sido pues de gran ayuda que él nos pueda con su experiencia dar todas estas recomendaciones y como él bien dice en su título, no morir en el intento de publicar artículos, ¿sí? Es muy importante incrementar el número de publicaciones en México. Y aprovechando un poquito esta oportunidad, y ya que estamos hablando de publicaciones, les recuerdo que en el Latin Food 2022 a las personas que vayan a asistir tienen la posibilidad de enviar su abstract como un inextenso en los diferentes special issues que están asociados a nuestro congreso. Tenemos, acuérdense, 2 special issues, uno en el Food Research International, otro en el International Journal of Food Science and Technology. Esos son en revistas internacionales de habla inglesa. Y también tenemos, o que publican en habla inglesa, perdón. Y tenemos 2 special issues en revistas que están indexadas al CONACYT, a las revistas científicas del CONACYT, como está la Revista Internacional de Investigación e Innovación Tecnológica y la revista Ciencia Watts, que ambas publican en español. Y por otra parte, recuerden que todos los abstracts que fueron registrados hasta el día de ayer van a ser publicados en el Journal of Bioprocesses and Chemical Technology, que tiene un ICCN. Los abstracts que se registren después de la fecha, a partir del día de hoy,
serán publicados en el JBCT, pero en un segundo volumen en el 2023. Y durante el Congreso aparecerán en un libro de abstracts, pero que no estará dentro de la publicación del JBCT. Entonces, los invitamos a que se sigan registrando al Congreso para que tengan estos beneficios de publicación y que puedan aplicar todos estos excelentes tips que nos dio el doctor Héctor. Y bueno, aprovechando, al doctor Héctor le extendemos una constancia por su participación como ponente en nuestra 12ª preconferencia de Latin Food 2022 con el título Estrategias para no morir en el intento de publicar en revistas internacionales. Muchas gracias, Héctor, por tu presentación y te lo agradecemos tanto una servidora como el doctor Gilbert Vela como representantes de la MECA. Gracias, Héctor, por tu apoyo. Y por otra parte también extendemos una constancia al doctor Gilbert Rosero Chazoy por su gran trabajo como moderador de esta preconferencia. Gracias, Gilbert, por apoyarnos como moderador en la preconferencia. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Y por último, los invitamos a la siguiente preconferencia y la última. De hecho, esta preconferencia es un panel de expertos que vamos a hablar sobre, que van a tratar ellos sobre esta área tan novedosa, pero no reciente, porque sabemos que está muy asociado con la antropología alimentaria y la seguridad alimentaria. Y el tema son los insectos comestibles de México, un recurso patrimonial, nutritivo y gastronómico. Vamos a tener la participación de la doctora Celeste Ibarra, de la doctora Rebeca Monroy y de la chef y doctora Beverly Ramos. Las tres nos hablarán sobre este interesante tema y tendremos una mesa o un panel de discusión con estas tres expertas. Las invitamos a inscribirse, a registrarse. Nuestro póster saldrá liberado hoy en el Facebook y en nuestra página de la MECA. Y agradecemos mucho su participación a serán 13 preconferencias que iniciamos a partir de agosto y que terminarán la próxima semana previo al Latin Food 2022. Muchas gracias a todos y les envío un gran saludo. Muchas gracias, doctora Rosy. Gracias, saludos. Gracias. Chao.